Santo es Él. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. La palabra de Dios nos habla acerca de que por un hombre entró, y por la desobediencia de un hombre entró la muerte, y fuimos constituidos pecadores. Y así también por la obediencia de uno fuimos constituidos justos. Dice la palabra de Dios de esa manera, pero por la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la Escritura. Cuanto más pecado, cuanto más libertinaje, cuanto más el hombre se introdujo en el pecado, ahora sobreabundó la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor para con nuestra vida. A medida que vamos avanzando en los años, uno puede ver que este mundo, como dice la Escritura, va de mal en peor, va empeorando. La condición humana va empeorando. El carácter del hombre, su condición, sus características van empeorando. Pero cuanto más pecado, cuanto más dificultades, sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda el amor del Señor sobre nuestras vidas. Pero la palabra, Pablo nos hace referencia en la carta a los Romanos acerca de ese cambio y esa transformación en la vida de un hombre. Ese cambio en cuanto a que en un tiempo de nuestra vida la condición de pecado nos tenía esclavo, de manera que no podías cambiar y ninguna manera podías sobrar de una forma diferente. Dice la Escritura que aún estando en esa condición, estando en esa vida, fuimos rescatados, redimidos. Se pagó un precio para que ahora no perteneciéramos más a aquel que nos tenía en condición de esclavos, en condición de trabajo forzoso, y fuimos redimidos por el Señor, pagando un precio con su vida para rescatarnos de aquella condición. La palabra de Dios nos habla y nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? La idea de Pablo aquí es poder comprender que por medio de la gracia hay personas que hoy aún están viviendo bajo la ley, en la cual tienen que cumplir la ley y los mandamientos. Y cualquiera que desobedezca uno de los mandamientos, cualquiera que no pueda cumplir en un punto de la ley, entonces merecerá el juicio. Dice la palabra que no somos justificados por las obras de la ley, porque Cristo en la cruz clavó todos los decretos y mandamientos que nos eran contrarios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice la Escritura. Pero sin embargo hay personas que hoy en día siguen viviendo en la esclavitud de la ley. Pero entendiendo esto, alguno dirá, bueno, estamos en el tiempo de la gracia y vivimos en la gracia de Dios. Pero Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia de Dios? De ninguna manera. Porque si hemos cambiado, ya no podemos vivir como el viejo hombre viciado, contaminado nuestro corazón. Si hemos sido cambiados por Dios, si hemos sido transformados, si hemos sido redimidos, entonces no podemos vivir conforme a la vida vieja, conforme a los deseos pecaminosos, conforme a los malos pensamientos y a todo lo que reinaba en nuestra vida, en nuestros miembros. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la idea, una vida nueva, una vida diferente. Aquellos que han pasado por las aguas del bautismo, les enseñamos que allí en las aguas queda sepultado el viejo hombre para nacer a una nueva vida. Es la aspiración a una nueva conciencia. Pero para quedar sepultado allí el viejo hombre, para ya no vivir más en esa condición, para ya no vivir en una condición de pecado,
para que pueda vivir una vida nueva, una vida diferente. Bueno, la idea de Pablo aquí es que el creyente pueda tener un conocimiento acerca de esto, pueda entender en qué condición se encuentra su vida y pueda entender que ya no se encuentra bajo lo mismo que en un tiempo vivió, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Y mientras que preparaba esta palabra, pensaba en cuántas cosas nosotros, de buena voluntad, aún ocasionándonos un daño, destruyendo nuestra propia vida, la vida de otras personas, servíamos a aquello que nos lastimaba. Y dedicábamos nuestro tiempo, nuestras horas y mucha dedicación a algo que terminó destruyendo tu familia, terminó destruyendo tu corazón, quizás tu futuro, y muchas cosas que has querido lograr o alcanzar o tenías la idea de poder conseguir, pero sin embargo el pecado ha frenado que eso pueda venir a tu vida. Ha impedido que aquella bendición o aquello que tú querías no se pueda dar, porque por años, muchos años, serviste a las drogas, serviste al alcohol, serviste a la violencia y serviste a tiempo completo. Aun cuando destruías tu vida y la vida de otras personas, le serviste. Dice la palabra, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La idea aquí es que ya no podemos servirle a aquellos que nos destruían. Ya no puede reinar en un cuerpo, en una vida que ha sido transformado. Ya no puede reinar el pecado en el corazón del creyente. En la vida que ha sido cambiada, que ha sido comprada por Dios, que ha sido rescatada, pagada a precio de sangre. Ya no puede vivir en la esclavitud del pecado. Porque el pecado te esclaviza. El pecado te pone en un estado de sumisión. El pecado busca destruirte. El pecado busca darte muerte. Y parece atractivo y parece que seduce tu vida. Hay algo que te atrapa del pecado, a pesar de que puedes razonar que va a destruirte. Pero hay como una leve sensación de que habrá algo que traiga algo bueno, una sensación de alivio, algo que calme aquello que estás buscando. Muchas veces para aquel que consume drogas es escapar de una realidad, escapar de una vida de sufrimiento, escapar de una vida de dolor, escapar de recuerdos que vienen a su mente, los cuales no puede olvidar, y busca tratar de anestesiar la mente, anestesiar su corazón, anestesiar los recuerdos que ha vivido, porque la vida le es una pesada carga poder sobrellevarla. Pero Pablo dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ya no puedes obedecer a aquel que dirigía tu vida, aquel que gobernaba tu vida. El Señor le dijo en un momento, aquellos que creían hacer la voluntad de Dios, aquellos que creían ser hijos, el Señor le dijo, vuestro padre es Satanás el diablo, porque sus obras hacen. No hacen la obra de Dios, no hacen la voluntad del Señor. Si fueran hijos de Dios, harían la obra de Dios. ¿Cuál es la obra que tú estás haciendo? El Señor dijo que el que conmigo no siembra, desparrama. Aquel que no es conmigo es contra mí. No hay un punto intermedio. De manera que tú no puedes obedecer a aquella persona que en un tiempo te tuvo en condición de esclavitud, pero tu vida ya no le pertenece más. Tu vida ha sido comprada. Fuiste rescatado de esa condición. Si yo te digo que hay una persona que está en la cárcel, un prisionero, ha cometido pecados, graves delitos, y ha sido enjuiciado y puesto en la cárcel, en una sentencia, en una cadena perpetua, y tú lo ves en la cárcel, ¿no te parecería raro? Porque dices, se ha dictaminado un juicio, ha sido culpable, está en la cárcel. Pero si te dijera que una persona que fue
exonerada, que una persona a la cual, siendo que era culpable, alguien tomó ese lugar. Pero aún así, siendo libre, decide estar en una cárcel, en una condición de esclavitud, siendo libre. Allí es donde sería algo irrazonable. Ahora, ¿por qué el creyente, siendo libre, se somete a la condición de esclavitud? Porque aquella persona que tiene un conocimiento de Dios se vuelve atrás para atender los deseos de su viejo amo. Aquel que te inducía a estar con mujeres, aquel que te conducía a vivir en las noches, al libertinaje, al desenfreno, a la lujuria, a todos los deseos pecaminosos, y le dabas rienda suelta y le servías. Y le servías constantemente, y le servías sin medir el tiempo. Y hoy quizás te mides para Dios. Hoy te mides para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Para tu viejo amo no te medías. Estabas cautivo. Eras siervo del pecado, de lo malo. Y no te importaba estar a la hora que fuese para hacer toda clase de maldad, para hacer las cosas que destruían tu vida. Pero ahora la condición es totalmente diferente. Dice Pablo: presenten vuestros miembros a Dios como aquellos que quieren servir, ya no para obrar para lo malo, ya no para hacer las cosas que destruyen tu vida, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ya no para hacer lo malo, ya no para destruir una familia, ya no para robarle el esfuerzo a una persona que va al trabajo. Porque así muchas personas en su vida vieja, en su vida pasada, delinquían y le robaban al trabajador, a aquella persona de familia. Y no le importaba el quitarle el esfuerzo, no le importaba destruir un matrimonio por medio del adulterio, no le importaba servir a su viejo amo horas y horas en el pecado, haciendo todo lo necesario para poder cumplir con su objetivo, aunque estaba tratando de servir a sus propios deseos, a lo que quería alcanzar. Muchos, por querer enriquecerse, dice la palabra, caen en tentación y lazo. Muchos porque quieren ganar dinero y quieren tener algo. No les importa hacer lo que sea para alcanzarlo, y terminan vendiendo su corazón, su propia vida, a ese amo que los va a poner en una condición de esclavitud, que va a someterlos, que va a llevarlos a una condición extrema, porque el final es que pierdas la vida, el final es que te destruyas por completo, el final es que puedas destruir todo a tu paso. Y la idea aquí de este mensaje, de esta carta a los romanos, es Pablo hablando a nuestra vida acerca de lo que éramos, para que podamos entender que era parte y es parte de una vieja vida, que ya no podemos seguir viviendo de esa misma forma, y que si verdaderamente hemos cambiado, entonces el cambio tiene que verse, el cambio y los cambios tienen que reflejarse en nuestra vida de fe. Dice la palabra: ¿acaso pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vamos a pecar porque entendemos que estamos bajo la gracia de Dios y el Señor nos perdona. Vamos a elegir pecar y vivir una vida de libertinaje. No, porque la vieja esencia, el viejo hombre ya no está en nosotros. Entonces no podemos vivir conforme a esa manera, conforme a la pasada manera de vivir. Aquella persona que ha vivido una vida de pecado, y quizás al decir aquella persona que ha vivido, pareciera que algunos están exentos de esto. Lo cierto es que la Escritura dice que todos pecamos, por lo cual fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquel que dice: yo sé que soy un pecador y he sido un pecador terrible, he hecho cosas graves, he hecho cosas de las cuales me avergüenzo. Bueno, esta palabra es para ti. Esta palabra es para tu vida. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en la carta a los Romanos,
En el capítulo 6 de la carta a los Romanos, vamos a leer del versículo 17 en adelante. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 17 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿Por qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Dice el Señor: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Gracias a Dios, que siendo esclavos del pecado, obedecisteis de corazón. Aquel que está en la ley no obedece de corazón, sino que dice la palabra: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Porque la ley no es de fe. Porque para obedecer de corazón tú tienes que tener fe. De manera que cuando éramos esclavos, la palabra de Dios llegó a nuestra vida. El plan redentor del Señor se acerca a nuestros corazones. Y aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Fuimos libertados del pecado porque obedecimos de corazón a la palabra de Dios. Porque obedecimos de corazón. Nadie te ha obligado a obedecer. Nadie te ha obligado a creer. Porque nadie puede hacerlo. Las personas pueden ser manipuladas. Algunos pueden ser sugestionados. Y por diferentes prácticas o diferentes metodologías hacer que una persona pueda dar expresiones o quizás pueda tener impulsos como de fe, que parecería que demuestran una fe. Es como cuando alguien se para y dice: bueno, vamos a sellar la palabra, y la gente corre para dar un dinero. Pareciera que esa gente tiene más fe que el que se quedó sentado y no dio nada. Pero eso es una manipulación, es un engaño. No representa la fe. No representa una persona que cree de todo corazón. Porque la palabra de Dios dice que lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. Dios no te cobrará por un milagro. Dios no manipulará tu vida para que puedas encontrar la salvación, o para que puedas ser sanado o restaurar tu matrimonio. Dios no obrará de esa manera, sino que así. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, de enseñanza a la cual fuiste entregados. Otra versión de las Escrituras hacen referencia a esta idea con la cual el creyente, aquel que ha sido rescatado, libertado, ha sido moldeado, como el barro en las manos del alfarero, que es moldeado así, puesto en un molde, el cual es el molde de Dios, para darnos esa forma de la imagen de Dios. La Escritura dice que fuimos hechos a semejanza de Dios. Pero la idea aquí es que la enseñanza, la doctrina,
de haber obedecido al Señor de corazón, hace que nuestro corazón, nuestra vida vaya moldeándose conforme a esa enseñanza, a esa palabra, aquello que Dios quiere enseñarnos, de manera que tu vida comienza a cambiar, porque de corazón obedeces a Dios. Aquel que hace las cosas y no lo hace de corazón, terminará queriendo una retribución por eso. Es como cuando alguien te pide un favor. Si tú lo haces de corazón al favor, tú no te quedarás con la mano extendida esperando que alguien te pague o te retribuya el favor. Lo haces de corazón y no esperas nada a cambio. Pero la fe es así. Tú crees, y el creer y la fe en el Señor produce un cambio. La enseñanza produce un cambio en nuestra vida. De manera que obedecemos de corazón, no por miedo. Tú no puedes obedecer a Dios por miedo, porque el miedo te va a funcionar solamente un poquito de tiempo. Cuando las personas infunden temor en otros, quizás se acerca a la iglesia porque tiene miedo de irse al infierno, porque de repente escuchó en la televisión que hablaron de alguna profecía. Las personas que se acercaron en el tiempo de pandemia porque tuvieron miedo. Pero el miedo es algo que será momentáneo. No puedes sostenerte en el miedo. El miedo no te sostiene, sino el amor, sino el conocimiento de Dios, para obedecerle de corazón. Los que estamos aquí, yo estoy predicando la palabra de corazón, no porque alguien me vaya a pagar o me vaya a dar algo. Los hermanos que estuvieron tocando, ninguno cobra un sueldo, sirven de corazón, lo hacen de corazón para Dios. Obviamente, como dice la Escritura, el que más se le dé, más se le demandará. Requiere una responsabilidad. Quizás en algún momento alguien le llame la atención: hermano, tenés que estar, tenés que prepararte, tenés que ensayar, tenés que hacer esto, lo otro, porque lo requiere la tarea. Pero no está obligado, lo hace de corazón. Pero esa es la diferencia. Cuando tú lo haces de corazón, cuando tú lo entiendes y tú eres moldeado por Dios, tú lo haces para Dios y tú lo haces conforme a ese amor a Dios. Tú no lo haces como diciendo: ay, encima que vengo a hacerlo gratis, me reclaman. Es como que aquel hermano que diga: pastor, yo tengo tiempo libre y me gustaría dar una mano, podemos pintar la iglesia. Y se ponga a pintar las paredes y cuando venga está todo hecho un mamarracho, hay pintura por todos lados, pintó de todos colores. Y cuando le diga: ¿qué hiciste, hermano? Diga: pero yo lo hice de corazón. Nadie me pagó nada, entonces lo puedo hacer así nomás. De corazón no significa así nomás. De corazón significa entender. De corazón significa comprender esa enseñanza que va transformando nuestro corazón. De corazón significa fe. Aquella fe que cambia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Una vez que somos libres del pecado, ahora ya no somos siervos del pecado, no somos siervos de lo malo. Nuestros miembros no están entregados al pecado para hacer lo malo, sino que somos siervos de la justicia, siervos para hacer lo correcto. Ahora es la pregunta: ¿cuánto tiempo le serviste al pecado? ¿Y de qué manera y con qué intensidad lo hiciste? ¿Cuánto tiempo te dedicabas a andar por las noches, en las esquinas, tomando, consumiendo drogas, andando días, semanas así? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo sirves a la justicia? Le serviste todos tus días, le dedicaste años a tu vida, a lo que te ha destruido, a lo que te ha carcomido los huesos. ¿Y cuánto tiempo le sirves al reino de la justicia? ¿Cuánto tiempo le sirves? Y es un siervo de justicia. Fuiste rescatado de esa condición por haber obedecido. Dice la palabra de Dios: habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. El Señor te libertó, te rescató, te hizo una nueva criatura,
transformó tu corazón para que ya no estés más en esa condición de esclavitud, para que ya no estés más en pecado. Mientras que preparaba esta palabra, leía un comentario bíblico y un comentarista hacía referencia a esta situación en comparación a un trabajo y lo irracional de que una persona, luego de haber estado trabajando mucho tiempo para alguien, consiga un trabajo nuevo, mejor. Y una vez que estaba trabajando en este nuevo lugar, en los tiempos libres se vuelva y vaya a decirle a su antiguo jefe: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo servirle? Ya no corresponde, está fuera de lugar. Bueno, así es aquel que cree, aquel que ha sido rescatado y debería servir a la justicia y debería tener una vida diferente, pero sin embargo se vuelve atrás. Es una persona que, si bien no tiene una condena en su vida, decide estar en la cárcel. Es libre. No hay ninguna sentencia sobre su vida, ni nada que diga que deba estar en la cárcel, pero él voluntariamente entra y se pone en esa condición de esclavitud. Se pone en aquel lugar, siendo que Dios ya te hizo libre, siendo que fuiste sepultado para renacer, para tener hoy una vida diferente, para ya no vivir una vida conforme al pecado, sino conforme a la fe, conforme a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes. Ya no podemos continuar y no hay manera de que pueda convivir y uno pueda tener un pie en el mundo y un pie en los caminos de Dios. Se engaña. La persona que piensa así se engaña a sí mismo, como aquel que piensa que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Tú no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Tus dos pies están en el mundo. La iglesia es algo circunstancial. No puedes estar aquí y allá. Si estás allá, no estás aquí. No importa que congregues, no importa que en tu corazón tú digas: yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y yo amo a Dios. Si tienes un pie allá, entonces no tienes ninguno acá. Dice así la Escritura: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como antes presentabas tu cuerpo para servir a la inmundicia, para servir a lo malo, para destruir tu vida, y así como le dedicabas tiempo a eso, reflexiona. ¿Cuánto tiempo invertiste? ¿Cuánto tiempo malgastaste? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos recursos? Hay veces que cuando una persona se convierte, piensa la vaga idea de que si ganara la lotería le daría de comer a muchos pobres. ¿Cuánto dinero invertiste en las drogas? ¿Cuánto dinero malgastaste en los vicios, en el alcohol, en mujeres, en una mala vida? ¿Cuánto dinero tiraste a la basura? ¿Cuánto tiempo? Entonces Pablo en el versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como antes tenías la predisposición, el tiempo para hacer lo malo y ponías tu vida para hacer eso, ahora pon tu vida para santificación, pon tu vida para la justicia, para servirle a Dios, para ser un siervo de justicia. Así como antes ponía tu cuerpo para hacer lo malo, aún dañando tu propia vida, buscando alcanzar algo que no podías lograr, ahora, por cuanto has obedecido de corazón y tu vida es cambiada por Dios, presenta tu cuerpo para servir al Señor, para hacer la justicia, para santificación. Pero cuando esto sucede, ya no lo haces por ti. Yo no estoy aquí predicándote la palabra por mí. Lo hago porque es la voluntad de Dios. Porque ya no importa mi voluntad.
Ya no importa lo que tú quieres, ya eso pasa a un segundo plano, sino lo que Dios quiere hacer en tu vida. El poder hacer la voluntad de Dios. El entregarle al Señor nuestro corazón, el creerle de corazón y obedecer de corazón, hace que podamos reflexionar de esta manera. Hace que nuestra vida pueda cambiar y entender que el egoísmo, que el estar tú siempre en el primer lugar, que el pensar en lo que tú necesitas, lo que a ti te hace falta. Yo puedo predicarte y hablarte acerca del matrimonio y yo no tener ningún problema matrimonial. Uno habla acerca de la enfermedad aunque no la viva. Ya no importa lo que a ti te pase, sino la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay una diferencia entre aquel que sirve a la inmundicia, a la corrupción, al pecado, y es siervo de eso. Siervo de Satanás el diablo para hacer lo malo, para destruir. Y aquel que sirve a Dios y lo hace de corazón, ya no lo hace para alcanzar algo, no lo hace para lograr algo, no lo hace pensando en su propia vida, sino lo hace para hacer la voluntad de Dios. Porque hay ocasiones en las cuales tú dirás, quizás yo no quiero hacer esto, pero es la voluntad de Dios. Yo quisiera hacer otra cosa. En la mente de los hombres muchas veces tendemos a pensar o a querer estar en el lugar en el cual no estamos. Tú estás aquí en Buenos Aires y quizás miras otras provincias y dices, cómo me gustaría estar en Río Gallegos, qué bendición. Ahí el frío, el clima, hermoso. Qué lindo estar ahí. Y tú vas allí y los hermanos dicen, qué bueno sería estar allá en Buenos Aires. Acá el viento es insoportable. El frío, qué cantidad de gente que van a las cruzadas allá, cómo la gente se mueve, cómo Dios toca. Hablarás con el que está en el norte y dirá, no, yo quiero estar en la Patagonia. Y el de la Patagonia dirá, cómo me gusta el corazón de la gente del norte, cómo esa gente busca a Dios. Siempre las personas pensarán así. Y eso muchas veces te lleva a que cuando tú eres maduro en la fe, tú puedes estar en el norte y decir, qué lindo sería estar en la Patagonia, pero la voluntad de Dios es que esté aquí. Qué lindo sería estar en el norte con esa gente que busca a Dios de corazón, que ellos se acercan, no tienen problema, buscar a Dios. No son quizás fríos como otras regiones. Son personas más cálidas, que son más sinceras de corazón, o al parecer tienen una predisposición para buscar a Dios. Ahí me gustaría estar, pero Dios me dijo, este es tu lugar. Aquí tienes que estar. Es la voluntad de Dios, no la mía. Es lo que Dios quiere hacer. Si fuera por nuestra voluntad, quizás muchos de nosotros estaríamos en otro lugar. Elegiríamos quizás otra cosa. Pero es la voluntad de Dios. Es lo que el Señor quiere hacer. Y ese cambio y esa transformación en nuestra vida es la que nos hizo elegir y obedecer de corazón. Si yo te dijera que tú tienes que hacer algo y tienes que hacerlo porque sí, tú lo podrías hacer. Pero si sería obediencia realmente de alguien que está transformado por Dios, que ha entendido, lo hará de corazón y tendrá el fruto de eso. Hay quienes pueden ser obedientes, pero no lo hacen de corazón. Hay quienes pueden responder ante una orden, pero no significa que esa persona entienda. Muchas veces le decimos, en la obediencia está la bendición, porque obedecer no significa entender. Yo obedezco, quizás sin entender, y en el camino Dios me enseña. Hay cosas que al momento quizás no puedo entender. Un hermano me puede decir, pastor, ¿qué le parece si predico aquí en la puerta? Yo le digo, miren, no me parece. Y el hermano puede lucharse y decir, pastor, pero al final uno quiere predicar y quizás en el momento él no lo entienda. Pero quizás sería mejor que vaya, esté en una plaza, en un lugar donde la gente esté sentada, donde pueda escuchar, donde pueda compartir un mensaje por ahí de una manera mejor. Hay veces que no entendemos, pero obedecemos en obediencia, creemos, confiamos que el Señor nos está guiando. Esperamos en Dios.
Dice la palabra de Dios: así como antes presentamos nuestro cuerpo para la inmundicia y la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Hay muchos que quizás confunden este pasaje. Dice, ¿cómo? Si era esclavo del pecado, era libre. O era esclavo o era libre. Claro, lo que significa aquí es que esclavo del pecado, no había nada que te obligue a ti a hacer lo bueno. Cuando eras esclavo del pecado, cuando estabas en aquella condición, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Es decir, el peso de la justicia no estaba sobre ti para que lo hicieras, pero por cuanto fuiste rescatado de la esclavitud, sí, deberías hacer las obras de justicia. Así como pusiste tu miembro, tu cuerpo, para hacer lo malo, ahora para hacer lo bueno, ahora para hacer justicia, para hacer lo recto. Porque cuando estabas en aquella condición de esclavitud, eras libre. Eras libre de hacer lo bueno, es decir, ¿qué te impulsaba a hacer algo bueno? Nada. El egoísmo en tu corazón, el pensamiento de primero yo, segundo yo y tercero yo. El pensamiento de nadie se va a fijar en ti, nadie va a trabajar por ti, nadie te va a dar nada, en este mundo nadie te va a regalar nada. El pensamiento egoísta que muchas veces tenemos, que nos lleva a pensar que no tenemos ninguna obligación de hacer algo bueno. No tenemos por qué participar de la justicia cuando vivimos en esa condición. Pero por cuanto fuimos rescatados, por cuanto fuimos cambiados por Dios, esa vida debe cambiar. Hay personas que cuando llegan al camino de Dios, su vida y su percepción de las cosas cambia. Y yo lo entiendo porque uno, cuando es joven, le gusta la velocidad, le gusta andar fuerte y todo, y lo disfruta. Se sube a la montaña rusa y le gusta, y le da el vértigo y lo disfruta. Pero a medida que va creciendo dice, no, ya no es para mí. Ya no puedo hacer estas cosas. Ya tengo un pensamiento de que si voy a cierta velocidad me puede pasar algo. Ya no salto de un techo y así nomás, y como caiga no pasa nada. Ya te tiras de un techo y quizás te quiebras una pierna. Ya no es que te puedes hacer cualquier cosa como cuando eras un niño, un joven, sin medir el peligro. A medida que vas avanzando vas viendo las dificultades. Pero hay algo diferente entre aquella persona osada que hacía cualquier cosa para lo malo, andaba a cualquier hora, no le importaba nada, arriesgaba su vida todos los días, no le temía nada, pero luego que se convierte, le teme a la parada de colectivo, le teme a viajar solo, le teme a llegar a las 10 de la noche a la casa. Antes no llegaba siquiera, pero ahora a las 10 le parece una hora complicada. Entregó su cuerpo para la injusticia. Entregó su vida para hacer lo malo, para iniquidad, para destrucción, para servirle al reino de las tinieblas. Pero ahora que está en el reino de la luz, dice, no puedo. O tengo solamente un ratito. O esto es lo que puedo dar, más no puedo. No tengo más tiempo. Es media hora para Dios. Pero ¿cuánto entregaste? ¿Cuánto diste? ¿Cuánto serviste a lo malo? ¿Y qué te dio? ¿Qué recibiste por los años de trabajo para Satanás? Destruiste familias, destruiste personas, destruiste tu propia familia, la vida de tus hijos, perdiste trabajo, no pudiste salir adelante, no alcanzaste tus metas, no lograste la casa, jamás tuviste el auto, todo lo que planeaste no llegó. ¿Y dónde está la retribución de todos los años que trabajaste para el reino de las tinieblas? ¿Dónde está la retribución por haber entregado tu vida a la iniquidad, a lo malo, a la inmundicia, como dice la Escritura? ¿De qué te aprovecha? ¿De qué te sirvió? Pero si nos medimos para Dios, si nos medimos para servir a Dios,
Esta palabra dice, así como entregaste tu cuerpo antes, entrégalo ahora, pero para predicar la palabra de Dios, para hablar la verdad a los cautivos, para llevar el mensaje de esperanza. Con la misma osadía, predica la palabra de Dios. ¡Aleluya! Y aleluya. Quizás no te guste lo que esté diciendo, porque te hace pensar que ¿qué realmente estás haciendo? ¿Qué desproporción entre lo que invertiste en un lugar y en lo que hoy le das a Dios? ¿Qué desproporción entre la condición de esclavitud y lo que te dio como paga? Y lo que Dios te ofrece y lo que tú estás dispuesto a dar. Y no estoy hablando de dinero, aquí no predicamos acerca de la prosperidad, o no es el mensaje principal, no. Es tu corazón, es ese cambio de un reino a otro, es ese cambio de esclavitud a libertad, es ese cambio de pecador a justo, de muerte a vida, es ese cambio de alguien que hoy debe practicar la justicia y hacer lo bueno. Dice la Escritura, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuál fue el fruto de todos los años de pecado, de esclavitud, en donde destruías tu vida? ¿Cuál fue la paga por esos años? ¿Cuál fue la paga por tu trabajo? No lo responda, la Escritura lo dice. Porque el fin de ellas es la muerte. ¿Cuál es el pago por hacer una vida de pecado? ¿Cuál es el pago del egoísmo? ¿Cuál es el pago de tratar de alcanzar aquello sin importarte los medios? Bueno, el pago para el reino de las tinieblas, el pago para la oscuridad, para la iniquidad, para servir y poner nuestra vida para servir a la inmundicia, el pago es la muerte. ¿Y para qué te aprovecha? ¿De qué te ha servido? Porque cuando eras esclavo, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hoy miras tu vida y quizás te avergüenzas. Te avergüenzas de haber sido un drogadicto que vendías lo que sea para poder drogarte. Te avergüenzas del daño que ocasionaste mientras que estabas bajo los efectos de las drogas. Cosas que ni siquiera recuerdas cuando andabas perdido en el alcohol. Te avergüenzas. Los errores que cometimos en nuestra vida nos avergüenzan. ¿Y qué fruto obtuvimos de eso? ¿Qué has sacado de eso para bendición? ¿Cuál fue la paga o la retribución de haber estado perdido en el alcohol? De haber golpeado a tus hijos, de haber golpeado a tu esposa, de haber dañado a otra persona. ¿Cuál fue la paga o la retribución de eso? ¿Qué recibiste a cambio? Aquellas cosas que hoy te avergüenzan, porque es así. Hay personas que al momento de compartir su testimonio se avergüenzan de la vida que tuvieron. Pero sin embargo, el testimonio habla de ese cambio de una persona que era irracional, de esa persona que era como un animal, no le importaba nada. No le importaba lastimar a otros, quitarle la vida a otras personas. No le importaba robarles para obtener lo que quería. Miraba a las personas con dinero y los miraba con odio, con resentimiento. Como aquella persona que no ha tenido sus padres y de repente mira al que tiene una familia y lo aborrece y se pregunta por qué él no pudo tener unos padres, por qué fue abandonado, por qué lo despreciaron. Y se cría con odio, con resentimiento. Y hoy te avergüenzas quizás. Te avergüenzas de haber hecho daño por medio de la brujería. ¿Cuántas personas hoy están atando a otras para tratar de sostenerlos? Dicen, no, porque quiero que esté conmigo. Entonces va y hace un trabajo. ¿Cuántas personas han obrado así? Han ido al curandero. Quizás hoy te avergüenzas de todo lo que hiciste. Hoy te avergüenzas de haber ido a pagar para que le hicieran una maldad a alguien que tú no querías.
a una ex, a la ex de tu pareja, y hoy te avergüenzas de todo lo que hiciste. Pero el pensar y el reflexionar nos lleva a que digas, ¿y qué tuviste a cambio? ¿Tu vida mejoró? ¿Fuiste una mejor persona? ¿Sacaste provecho de aquellos errores? Uno dice, aprendemos de nuestros errores, aprendemos de nuestras faltas. Sí, pero aquí no es si te sirvió como un aprendizaje, sino qué provecho tuviste, cuál fue la remuneración, qué se te dio, qué se te pagó por eso. Dice la palabra de Dios que un padre tenía a sus hijos, muchos conocen la historia del hijo pródigo, pero cuando aquel hijo que había malgastado todo su dinero en vicios, en rameras, ahora no tenía nada, y comenzó a recordar su casa, y comenzó a ver que los jornaleros en la casa de su padre vivían mejor que él, y deseando comer las algarrobas que comían los cerdos, llegando a la peor condición. Allí, en la injusticia, en la iniquidad, sirviendo a lo malo, llegó a la peor condición. Pero luego dice, volveré, voy a volver. Y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser uno de tus hijos, hazme uno de tus jornaleros. Pero sin embargo, el padre no hace eso, sino que es movido a misericordia y hace totalmente lo opuesto. Pero cuando sucede esto, su otro hijo, el que estaba con el padre, su reacción fue diferente. Vino el criado y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. ¿Qué fue lo que le reclamó? ¿Qué fue lo que le dijo? El hijo le dijo al padre, tanto tiempo que he estado contigo, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y no me has hecho esto. No te he desobedecido jamás, he estado contigo. ¿Y cuál fue la retribución? Bueno, quizás alguno se pregunte, ¿cuál es la paga de hacer lo correcto? ¿Cuál es la paga de servir y poner su vida para ser un siervo de la justicia? ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es la retribución? ¿Acaso dice la Escritura que el Señor nos pagará? ¿Nos dará alguna retribución por hacer las cosas correctamente? El reclamo de este hijo, la actitud no era correcta, no se regocijaba por su hermano que estaba muerto y ahora volvió a casa, sino que reclamó el haber sido obediente, pero no de corazón. Hay una diferencia. En el comienzo de esta palabra hacía referencia a aquel que obedece de corazón, y por esa obediencia de corazón fue moldeado a la imagen de Dios, transformado. Aquella persona que obedece de corazón jamás hará un reclamo así. Ahora, obviamente, el dolor, la frustración pueden hacernos decir cosas que quizás no sean tan pensantes. Podemos ver el caso del rey que lloró y le dijo, Señor, tantos años te he servido. No era un reclamo, era una súplica, era recordarle, y no es que Dios lo olvide, sino apelar a la misericordia de Dios. Y el Señor le dijo al profeta antes que saliera del palacio, el rey lloraba amargamente, y el Señor le dijo, ve y dile que he visto sus lágrimas y he visto su dolor, y le daré 15 años más de vida.
El Padre le dijo, tú siempre estás conmigo y todo es tuyo. Es decir, las bendiciones de Dios rodearán tu vida. No debes esperar un pago, una remuneración por hacer lo correcto, por entregar tu vida y tu tiempo a Dios, por servir al Señor. De la misma manera que antes servías a las tinieblas, ahora poner tu vida para Dios. Ahora servirle de todo corazón, entregar tu tiempo, entregar tu vida, darle al Señor lo mejor. No esperando una retribución, un pago. Sin embargo, todas las cosas vendrán a tu vida. La palabra de Dios dice, buscar el reino, primeramente el reino y su perfecta justicia. Aquí habla de un siervo de justicia. Buscad primeramente el reino y su perfecta justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Todo está allí, hijo mío, todo te pertenece, solamente tienes que tomarlo. ¡Aleluya! Y aleluya. No hay un pago. Es como aquella persona que de repente su padre tiene una estancia, tiene un campo, y el hijo va a trabajar al campo, y terminando de trabajar le dice al padre, págame. Vos no estás viviendo en el mismo techo, no comemos lo mismo, esto es tuyo. El día que yo no esté, será tuyo, te pertenece. El hijo pródigo le dijo al padre, dame la parte de la herencia, o sea que le correspondía, era su parte, pero decidió malgastarla. Ahora todo te pertenece. No puedes pedir una retribución o trabajar en un campo que te pertenece, en un lugar que el Señor dice es tuyo. Las bendiciones están allí, solo tienes que tomarlas. Solo vendrán a tu vida cuando, en obediencia y de corazón a Dios, seas moldeado al carácter de Dios, transformado, dejando la condición de esclavitud para ya no volver allá. Tú no puedes servir a Dios y servir a las riquezas. Tú no puedes servir a Dios siendo libre y hacerte esclavo de las riquezas y volverte atrás para servir a aquel amo. No puedes hacerlo. No es lógico. Si ya has sido rescatado, ya eres libre, ¿por qué volver a ser un esclavo? ¿Por qué volver a aquella condición de esclavitud? Si el Señor te libertó, el Señor te rescató, ¿por qué volver a aquella condición? Dice la palabra, ¿no sabéis que sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea el pecado para muerte, sea la obediencia para justicia. Al que obedeces y te pones bajo su servicio, eres esclavo de aquello que te dominó. Se constituye esclavo, dice la Escritura. Ya no puedes decidir. Un esclavo no elegía cuánto tiempo trabajar. Un esclavo no podía decir me duele y apelar a la misericordia de su amo cuando este amo era perverso y no le importaba el dolor, no le importaba el sufrimiento. Sin embargo, no es así en el camino de Dios. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mientras que servías al pecado, lo que te estaba esperando al final del camino era la muerte. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es un fin de muerte. En aquel camino de oscuridad, en aquel camino de pecado, en aquel camino que tú dices, pero yo estoy haciendo lo que me gusta, me siento bien, no le hago mal a nadie. El que se droga dice, yo no le hago mal a nadie, trabajo, no le saco plata a nadie para drogarme, yo no molesto a nadie. Cualquiera que hoy está en sus pecados y trata de justificarse, dice así, yo no le hago mal a nadie, es mi vida. Claro, es tu vida, pero estás destruyendo lo que no te pertenece. La palabra de Dios nos habla acerca de que la retribución por haber hecho cosas que te avergüenzan hoy era la muerte. El final de todas ellas era la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando tú haces la obra de Dios, te santificas.
Dice la Escritura, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad de Dios, su palabra, te santifica. La palabra de Dios transforma tu corazón. La palabra de Dios te hace obedecerle de corazón, por amor, porque tú entiendes y comprendes la obra que el Señor hizo por ti. Porque tú entiendes cuál fue el precio que se pagó con tu vida. Si tú hoy dices, mi vida no vale nada, yo soy una porquería, a nadie le importo, a nadie le intereso, no estás viendo las cosas claramente. Cristo murió por ti. Lo azotaron, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo golpeaban, le decían profetiza. Recibió azotes, latigazos, obligado a cargar su cruz, crucificado en un madero, por ti, por amor a ti. Tú dices, a nadie le importo, nadie me ama, a nadie le interesa mi vida. Cristo derramó su sangre en una cruz para que hoy tú puedas ser libre de la condición del pecado, puedas ser libre de la esclavitud para tener una vida diferente, para ya no vivir en una vida que te avergüence, sino ser libre para ser santificado en el poder de Dios. ¡Aleluya! Y aleluya. En pocas palabras, si tú dices que a nadie le importa tu vida, entonces no comprendes la obra que Cristo hizo por ti en la cruz. Si tú dices que nadie te ama, es prácticamente un insulto a lo que el Señor hizo por ti. Cuando estamos mal, solemos pensar así: a nadie le importo, a nadie le intereso, si yo mañana no existo más, ¿a quién le importaría? Solemos pensar así. Pero hay alguien que dio su vida por ti. Hay alguien que creyó en ti cuando tú no creías en ti. Aunque nadie crea en ti, aunque nadie piense que vales nada, aunque seas un alcohólico, un drogadicto, que la gente diga no vale nada, esa persona nunca va a cambiar. El Señor se entregó por amor a ti y te ofrece esa salida, esa salvación. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál era el fruto de haber hecho pecado y vivir una vida de inmundicia? La muerte. El fruto será santificarnos. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. Podemos cometer pecados, podemos errar al blanco, fallar, pero no vivimos una vida de pecado. No tenemos una condición pecaminosa. No servimos a dos señores. Por nuestra propia condición. Pablo dijo, lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. Porque lucho con mi carne. Estamos en un cuerpo de pecado. Y lo que te parece agradable te destruye. Es malo. Y lucharás. Y va a seducirte y va a tratar de engañarte, Satanás, para arrastrarte. Y para que cuando estés en esa condición de pecado ya no puedas levantarte nunca más. Pienses que no puedes volver a la iglesia, pienses que ya no puedes continuar, pienses que es el final y que tu vida no sirve. No sirves para nada. No serviste para ser padre, no serviste para trabajar, no serviste para estudiar. Y cuando llegas a este camino y fallas, dices, ni siquiera sirvo para esto, no sirvo para Dios, no sirvo para nada. Eso es lo que Satanás quiere que pienses, que no sirves para nada, que tu vida no vale nada, que te tiene esclavo y preso y que nunca vas a salir de esa condición de esclavitud. Pero la palabra de Dios dice que Él vino para deshacer todas las obras del diablo. Él vino para romper las cadenas que estaban atando tu vida y poniéndote en esa condición de esclavitud. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y el fruto de aquello es la santificación. Y como final, la vida eterna. Porque cuando partas de este mundo, entonces te estará preparado, dice la palabra, un premio, un galardón. Pero es la vida eterna. Para algunos será la muerte y la condenación eterna. Pero aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, nos espera una vida diferente. Para aquellos que hemos creído en su nombre,
entonces por medio de Él vamos a recibir aquella vida. El pecado te conduce a la muerte. El camino que parece bueno, que está lleno de cosas que te agradan, te conduce a la muerte. Pero el camino que te conduce a la salvación y la vida es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el camino que te conduce a la salvación, a la vida eterna. Es el camino que te conduce a la libertad. ¡Aleluya! Él quiere que seas libre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de hacer lo malo, la paga de vivir una vida de error, es la muerte. Hay muchos que dicen: cuando muramos ya no hay nada más. El día que te toque morir te darás cuenta que no existe nada, no existe Dios, no hay nada más. Aun si fuese así y no existiera nada más, lo único que ha hecho su palabra es cambiarme la vida. Todas las cosas que dañaban mi corazón, las dejé. Y eso fue bueno. Todos los pensamientos y lo que era egoísta, el Señor lo cambió. Lo que destruye tu corazón y tu vida, el Señor lo cambia, lo transforma. De manera que siempre será positivo. Aunque no haya nada más. Aunque fuese cierto el pensamiento de los ateos. ¿Qué perderías? ¿Qué perderías por dejar de drogarte y dejar el alcohol y recuperar tu familia? ¿Qué perderías por ver crecer a tus hijos y no que los críe otro? ¿Qué perderías? ¿Qué perderías por no malgastar tu sueldo mes tras mes en el bingo, en el casino? ¿Qué perderías? Dice la Escritura: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hagamos lo que sea porque igual vamos a morir. Y por eso vas a destruir tu vida. ¿Acaso aquella persona que amanece tirado en la calle, alcoholizado, dice: qué buena vida? Tú pasas por la vereda y lo ves ahí y dices: qué envidia, yo estoy yendo a trabajar y tirado acá en la vereda. ¿Te da envidia? No. Está destruido, está destruyendo su vida, ya no tiene control. De ninguna manera puede darte envidia aquella vida. Alguno dirá: pero los ricos, pastor, en sus yates, con fiesta, sin tener que trabajar, amanecen ahí. Es así. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que satisface su vida? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuál es realmente la condición de su corazón? Algunos dirán, como dicen por ahí: es mejor llorar en un Ferrari que llorar. Llorar es llorar. Estar triste, depresivo, es lo mismo. Dile a una persona que está depresiva que le regalas un auto deportivo a ver si se sale de su estado de depresión y se va a la calle. Dile a alguien que tiene ataques de pánico que le vas a regalar un auto deportivo a ver si sale a la vereda. Tiene ataques de pánico, tiene temor a salir a la calle. No saldrá porque les des algo, un auto, algo bueno. No hay nada bueno en aquel lugar. Cuando tú miras la condición de esclavitud como las ollas de carne de los egipcios, y miras como miraba el pueblo de Dios hacia atrás diciendo: allá en Egipto comíamos de esas ollas con carne, pero eran esclavos. Si tú miras con agrado al pasado, y digo: sí, pero yo tenía dinero, andaba, ¿cómo gastaba plata en los boliches y para acá y para allá? Si tú no miras con agrado, no te das cuenta de que eras esclavo. Y cuando tú no te das cuenta de que eso te dominó, te esclavizó y destruyó tu vida, entonces estarás propenso a volver. Porque para ti no es algo negativo, solamente es algo que tenías que dejarlo. No es malo. Entonces en cualquier momento volverás a ese lugar. Porque no le echas la culpa de que destruyó tu vida, destruyó tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu economía. ¿Cuánto tendrías hoy? Hay veces que algunos hacen la cuenta. Tranquilamente yo te puedo decir que aquella persona que es alcohólica y trabaja y durante la semana va al trabajo, pero los fines de semana se toma todo, durante 30, 40 años, esa vida, tranquilamente 2, 3 departamentos tendría comprados. Tranquilamente, en aquellos tiempos, 30 años viviendo así, auto, casa, todo tirado en alcohol.
Y alguno puede decir, bueno, pero yo la viví, era mi plata, mi trabajo. Tu esposa no piensa lo mismo. Tus hijos no piensan lo mismo. No tienes nada. Todo lo invertiste ahí. 30 años de tu vida. Alcohol. No te digo drogas porque difícilmente pueda sostenerse un matrimonio 30 años drogándose. Difícilmente. Pero una persona que va y toma los fines de semana, se va con los amigos, vive esa vida. ¿Qué te dio? ¿Qué recibiste de aquello? Nada. Sin embargo, hoy el Señor te acerca una palabra que tiene el poder para transformar tu corazón, que tiene el poder de sacarte de esa condición a una vida diferente, de sacarte de la esclavitud y hacerte libre. ¿Qué precio tiene la libertad? ¿Sabes cuántas personas llegaron aquí sin sonreír, sin ver un futuro diferente, tristes? Y el Señor comienza a cambiar el corazón. El Señor comienza a transformar, a quitar la tristeza, a quitar las lágrimas, el rencor, el odio. ¿Qué puede tener de negativo eso al corazón de alguien que ya no tiene salida? Solemos buscar a Dios muchas veces cuando ya no damos más. Pero aunque sea en ese momento, es la mejor decisión que puedes tomar. Es el mejor lugar para tu corazón. Y si dijeras, pastor, ¿y si no hay nada? No me arrepentiría ni un solo segundo de la decisión que he tomado, porque ha cambiado mi vida, porque me ha hecho una persona diferente, porque ha transformado mi corazón, porque me ha hecho vivir de una manera diferente, sería muy distinto. Porque todo lo que Dios me ha dado ha sido bueno. Él ha sido bueno. No hay hacia dónde pueda mirar y no ver que Dios ha sido bueno conmigo. No hay hacia dónde pueda mirar y decir, Señor, ¿por qué? Nada, no tengo una queja, no puedo. Sería imposible. Ahora, ¿tú piensas que Dios no puede hacerlo en ti? ¿Tú piensas que no tenemos problemas? Sí, pero nada es en comparación a la obra que Dios hizo. Nada podrá apagar este fuego, ni lo ahogarán los ríos. Nada podrá cambiar este gran amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Nada podrá transformar aquella gloria que el Señor te ha dado. Aleluya. Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. En una oportunidad, un varón estaba en la cárcel y este varón le predicaban la palabra de Dios, nada quería saber, no quería escuchar. Pero en un momento, un predicador fue a la cárcel, él pensó en quitarle la vida. Lo cierto es que fue tocado por Dios, terminó la reunión y estuvo 2 horas llorando, siendo libertado. El Señor estaba rompiendo cadenas, maldiciones en él. Luego de allí lo pusieron en la celda, estaba en una celda de castigo de máxima seguridad y con un pedazo de Biblia que tenía comenzó a leer. Lo cierto es que Dios hizo un milagro en él. Estaba con SIDA, estaba para morir, tenía la pierna toda infectada. El Señor sana su pierna, lo sana del SIDA, hace un milagro en él, de manera que la gente de la cárcel comienza a sorprenderse. Y lo veían con una alegría que no era algo normal. Entonces uno de los reclusos de aquella cárcel le dice, hey, ¿qué es lo que estás consumiendo que te hace estar así? ¿Cuál es esa droga que estás consumiendo que te hace estar bien, que te hace estar contento, que te hace estar alegre, que te hace estar de otra manera? Estás en una celda de castigo, pero no te afecta, estás bien. Entonces le dijo, yo quiero un poco de eso. Yo quiero un poco de lo que tú tienes, eso que te ha cambiado. Yo quiero un poco de eso. ¿Cuál es esa droga? Entonces del otro lado de la puerta, el otro le dijo, dame un poco de esa droga. Le dice, bueno, ponete contra la puerta y voy a darte un poco de eso. Y se puso a orar. Se puso a orar y mientras que estaba orando, su compañero de celda
el que estaba al lado comenzó a ser tocado por la presencia de Dios. El Espíritu Santo comenzó a tocar su vida y comenzaba a decirle: no sé qué hacer, no sé qué me está pasando en el cuerpo, nunca sentí algo así. Le dijo: es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios que está tocando tu vida, es la presencia de Dios transformando tu corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Qué podrá ser mejor que eso? Él le dijo: dame de esa droga. Y él le dijo: esto es lo que transforma la vida, el Espíritu Santo de Dios en ti. Él le decía: ¿qué me estás haciendo? No puedo sostenerme, me estoy cayendo, estoy llorando, ¿qué me estás haciendo? Sentía que una corriente le recorría el cuerpo. ¿Por qué puedes cambiar algo así? ¿Por qué puedes cambiar la presencia de Dios? ¿Por el boliche? ¿Por los amigos? ¿Por la diversión? Hay veces que la gente llega aquí y dice: pero estos no han vivido nada, no han vivido la vida. Te puedo decir que sí. He malgastado la vida, he perdido años, he invertido departamentos también, pero de ninguna manera quiero volver allí. No hay nada que me seduzca para volver a ese lugar. No hay nada que me llame, no se me olvidó nada, no perdí nada en aquel lugar. Más bien todo fue para destruir, fue pérdida. Pero hoy el joven dice: no, pues yo quiero vivir la vida. Los que hablan, el pastor habla porque nunca vivió la vida, porque nunca hizo nada. Entonces, los que predicamos, no todos tenemos obviamente el mismo testimonio, pero muchos de nosotros hemos malgastado nuestra vida en boliches, en placeres, en lo que no edificaba, para destrucción, para servirle al reino de las tinieblas, para destruir a otros. Pero ya no puedo mirar de ninguna manera hacia atrás pensando que hay algo bueno. No hay nada bueno. No hay nada bueno. Y cuando tomas decisiones que son malas para tu vida, aún sabiendo, no lo haces porque te olvidaste algo bueno. Lo haces por tu condición. Lo haces porque Satanás te pondrá lazos y te pondrá trampas en todas partes. Al principio tú dices: yo vine aquí, era un alcohólico, un drogadicto, y ya esas cosas no me tientan. Bueno, ahora vendrá por las mujeres. No, las mujeres no me interesan. Bueno, entonces vendrá por la vanagloria, vendrá por los celos, vendrá por otra parte. Él tratará y tiene todo el tiempo del mundo para buscarte en qué momento podrá encontrarte debilitado. El tema es que tú identifiques a tu enemigo y digas: yo ya no puedo volver ahí. Ya no puedo volver a esa condición. Si eres una persona que consumías 10 gramos, 5 gramos de cocaína, cuando vuelvas será peor. Cuando vuelvas atrás del alcohol será peor. Y no te lo digo porque es una teoría, lo he visto a las personas acercarse al camino de Dios y luego alejarse y transformarse peores, mucho peor que antes. Su condición y su postrer estado, dice la Escritura, es peor. Pero no te digo esto para que tengas miedo. El miedo no sostiene tu corazón. Es la obediencia de un corazón en amor, de alguien que obedece de corazón a Dios, entendiendo que es lo mejor para ti. En definitiva, Dios te ofrece un camino y tú eliges cuál camino tomar. Hay un camino que parece ser más fácil. El otro habrá obstáculos, dificultades, pero es un camino que está buscando moldear y perfeccionar tu vida al molde y a la medida de Cristo, a la imagen de Dios. Yo voy a invitar a aquella persona que hoy quiere abrir su corazón y entregarle su vida al Señor, y aquel que es un siervo de la justicia, que ya no se vuelva atrás, que ya no sirva a la iniquidad, a lo malo, que ya no sirva al pecado porque has sido libre. El Señor te rescató para que ya no te vuelvas atrás. Ahora eres un siervo de la justicia. Sirve a la justicia, sirve a lo bueno. Si invertiste todo para hacer lo malo, invierte algo de ti para hacer lo bueno. Cuando estabas en pecado, nada te obligaba a hacer lo bueno, pero ahora que eres libre, tienes la obligación de actuar conforme a esa fe. Si el Señor te cambió el corazón, tienes la obligación de actuar conforme a esa fe, porque la fe sin obras es muerta. Si has sido transformado, rescatado, cambiado por Dios, entonces entrégale tu vida, entrégale tu tiempo,
No es dinero. A uno dice, bueno, pero no tengo dinero, pastor. No es dinero, es tu tiempo. A Dios no le importa tu dinero. Es tu tiempo, es tu vida, es tu corazón, es tu compromiso. Es cuánto invertías y todo lo que hacías para hacer lo malo, y ahora no haces ni el 10%, ni lo intentas para hacer lo bueno, para servir a Dios. ¿Por qué? Porque antes tenías una vida totalmente descontrolada, tomabas todo el día, te drogabas todo el día, y hoy dices, tengo una vida diferente, tengo trabajo, obligaciones, pero entrégale tu tiempo a Dios. Eso también es parte de lo que le damos a Dios, nuestro tiempo, nuestra vida. Y no se reemplaza con dinero. Tú no puedes reemplazar dinero por tiempo. Pastor, no tengo tiempo, tengo dinero. No, tú puedes dar tu dinero, servirá, será de bendición, pero eso no va a cambiar tu condición, tu vida. Es tu tiempo. Es lo que tú le entregas a Dios. Quizás algunos piensen, pasa que yo trabajo mucho para bendecir la obra de Dios. Y tu vida, tu edificación, tu santificación, tu entrega para Dios, ¿cuándo vendrá? Cuando ya no tenga más trabajo, cuando pase el tiempo. ¿Por qué no entregarle hoy tu tiempo, tu vida, y confiar en que Él te dará ambas cosas? Yo invitar a aquel que quiera abrir su corazón al Señor y quiera ser hoy un siervo de la justicia, que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes aquí en esta reunión o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y hacerte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.